¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otro programa de Noticias de la Semana. Lugar donde tratamos no simplemente de seleccionar las mejores noticias del momento que han transcurrido en esta semana, sino además hacer un análisis de las mismas para profundizarlas y sacar de ellas algo que nos sea útil y que a su vez veamos con mayor claridad la situación del país o del exterior, en el caso de que la noticia sea de ahí. Así que bienvenidos, vamos a las presentaciones de los títulos de hoy y a continuación los desarrollamos. Macri en su laberinto. ¿De qué se trata la ley Justina? El presidente vetó la ley que retrotraía los valores de las tarifas. Bueno, el título de esta nota, Macri en su laberinto, con ello quise sintetizar justamente desde mi punto de vista en la situación que se encuentra el presidente Macri en este momento, hackeado por distintos problemas que no se le termina de dar una solución desde el plano económico y fundamentalmente desde el plano político, porque en definitiva todo lo económico termina siendo político y todo lo político termina siendo económico. En esta semana el presidente vetó, o sea, anuló la disposición de ley que salió del Senado con 37 votos a favor de esta ley por parte de la oposición y 30 votos por parte de aquellos que estaban en contra de ella. Esta ley lo que pretendía era retrotraer los precios de las tarifas a noviembre del año pasado, o sea, a finales del año pasado, con lo cual no íbamos a sufrir los aumentos fundamentalmente en el gas, la electricidad y el agua. Fundamentalmente digo porque hay otros servicios que terminan dependiendo de estos mismos y que son aquellos que justamente necesitan de estos elementos para funcionar, como es el caso de muchos lugares que generan energía pero a través del gas. Por ejemplo, entonces la incidencia del aumento se ve notoriamente influenciado por estas tarifas que se están discutiendo. Bueno, el presidente Macri decidió de que no se vuelva atrás con el aumento de las tarifas y esto hace de que, bueno, en los meses subsiguientes vamos a recibir los aumentos que llevarían estas tarifas supuestamente a los precios que normalmente tendrían que estar. Si hacemos un análisis en la realidad de lo que es conveniente, tenemos que dividirla lógicamente en dos aspectos. El aspecto del gobierno, que lo ve desde un punto de vista, y el aspecto de la población, en su gran mayoría, que lo ve desde otro punto de vista, totalmente opuesto. El gobierno se ve obligado a llevar las tarifas a sus valores reales porque durante 10, 12 años estuvieron subsidiadas, o sea, para que sea simple de entender, y nosotros decimos, ¿por qué aumenta el gas? ¿Quién recibe ese aumento? Aumenta la luz, lo recibe PEC, en el caso nuestro, en el caso de nuestra provincia. En realidad, todas estas tarifas, al estar subsidiadas, esa parte que la empresa necesitaba para que le sea rentable, o por lo menos que no perdiera capital la empresa que genera el envío de gas, el transporte de gas o el transporte de electricidad hasta nuestras casas, se lo tenía que pagar el gobierno. O sea, nosotros pagábamos poco, o relativamente poco, y el resto se lo daba el gobierno. El gobierno en este momento, el gobierno central, ¿no es cierto?, el gobierno nacional. El gobierno en este momento quiere regularizar, entre tantas otras cosas, el tema de las tarifas, porque es de donde sale el grueso de los gastos justamente del gobierno en la financiación de este excedente al que no llegamos a pagar los abonados
los consumidores y el gobierno se tiene que hacer cargo. Entonces, al llevar las tarifas a los valores que se consideran reales en el gas, de acuerdo al metro cúbico de salida del pozo, transporte, lo mismo que pasa con la electricidad, vamos a sufrir un aumento que va a llevar a que el gobierno no tenga que erogar de sus fondos esa cantidad de dinero para que las empresas puedan seguir brindándonos los mismos servicios. En esto hay una realidad que es cierta. Vamos a ver qué pasa ahora en el invierno con el tema de gas, pero durante estos últimos años no ha faltado gas y no ha faltado energía eléctrica de la misma manera que pasaba años atrás. Recuerden los veranos donde nos pasábamos 3 o 4 horas sin energía eléctrica. Eso no tiene que ver solamente PEC, porque esto depende de todo un sistema nacional, intercomunicado, de proveeduría de energía para el caso de nuestra ciudad. Entonces, el gobierno, al dejar de hacerse cargo de lo que estaba subsidiando a cada usuario, puede achicar su déficit fiscal. A su vez, recauda algo más porque sobre eso cobra IVA, sobre el servicio y el gasto, cobra IVA, y los municipios y las provincias también tienen su porcentaje sobre el consumo de cada uno de nosotros en cada uno de esos servicios. Al recaudar más, engrosa, por supuesto, el ingreso de dinero al fisco, y a su vez deja de salir el subsidio que necesitaba colocar para que estas empresas nos siguieran brindando este servicio en la manera que lo hacían. Viéndolo así es muy simple, es una cuestión matemática. El tema es que, visto desde el otro lado, desde el lado de la población, nos encontramos en un momento muy difícil de seguir soportando esfuerzos económicos para seguir solventando la forma de gobierno, la forma de manejar los gastos del gobierno nacional. En una economía totalmente retraída, con bajas en las ventas, tanto de la industria como del comercio y cualquier otra actividad, sentir el nuevo sacudón de aumento de tarifas, lógicamente que a nadie le va a gustar, por más de que veamos, si lo analizamos, veamos de que eso es un bien para la nación, para el gobierno nacional, porque va a dejar de quitar beneficios de otras áreas que son muy necesarias y dejando simplemente de solventar estos gastos individuales de cada uno de nosotros, dando subsidios fundamentalmente al gas y a la electricidad. El tema es que se hace cada vez más complicado afrontar estos gastos, como les decía recién. Y por otro lado, que es lo que nos hace hacer un replanteo, es decir, ¿qué pasa con los gastos grandes propios del gobierno? O sea, de su funcionamiento. Porque uno se pregunta, decir, bueno, sí, tenemos que ajustar el déficit nacional. Perfecto, estamos de acuerdo. Durante años se subsidiaron distintos sectores que no se lo va a poder más subsidiar, y con eso vamos a achicar el déficit fiscal y vamos a tratar de hacer un crecimiento al mismo tiempo, lo que implicaría que un crecimiento va a dar más liviandad a la economía nacional. Pero, ¿por qué no empezamos por casa? Por la casa rosada, justamente. ¿Por qué no empezamos a achicar un poco toda esa estructura, esa macroestructura de funcionamiento? Haciéndome esta pregunta, preparando este programa y los que le iba a hablar sobre el tema de las tarifas, veo de que en los últimos 2 días el presidente Macri estuvo en distintos lugares, y en uno de ellos fue en la ciudad de Cachi, en Salta, donde le hicieron algunas preguntas relacionadas con este tema.
sobre todo con si el área económica y el área de las distintas áreas de su gobierno iba a haber cambio. En la ciudad de Cachi particularmente 2 periodistas se le hicieron de distinta manera, pero mezcladas con otras preguntas, como normalmente se hacen en esas entrevistas, en las cuales el periodista trata de, en esos 15 segundos que tiene para hacer una pregunta, meter 2 o 3 preguntas. Pero a esta en particular, que le hicieron 2 periodistas, si iba a haber cambios en sus gabinetes, el presidente Macri las eludió hábilmente, como todo político, saliendo por la tangente, hablando de otros temas. Pero ninguna de las 2 dio a entender de que no, de que el gobierno como institución iba a quedar conformada de la misma manera. Entonces me pregunto si quizás todo esto no ha activado en el presidente y en su grupo más cercano, en lo que se le llama la mesa chica, la necesidad de dar justamente esta muestra de que en esta misma mesa, en otro programa, lo planteé también de la misma manera. ¿Por qué no empezamos por casa? Para mostrar intención de llegar a un buen puerto, pero achicando fundamentalmente los gastos del gobierno, como para dar el ejemplo. Creo de que esto se está considerando, se debe estar viendo. En el programa de la semana anterior yo le decía la cantidad de ministerios que se crearon luego de subir a este presidente al poder. La presidenta Cristina de Kirchner había dejado una cantidad menor de ministerios, Macri los aumentó. Como así las secretarías y subsecretarías. Quizás nos encontremos con que esta oposición del Senado en no autorizar, aunque no es su función, de acuerdo a lo que dice el presidente, fijar las tarifas, no es función del Senado. No obstante eso, la ley pasó por diputados, pasó por el Senado, y el Senado le fue negativo, lo que hace de que todos nos preguntemos, ¿realmente el presidente le habrá, como decimos vulgarmente, caído la ficha de que se encuentra en minoría en el Senado y que no todas las cosas que puede decidir hacer las puede hacer en forma abierta y rápida como quisiera? ¿Va a llegar a todas de esta manera, vetándolas a lo decidido por el Senado? Es un recurso democrático, ¿no? Todos los presidentes que hemos tenido anteriormente han vetado leyes. En la época de Menem fue el récord de veto de leyes. No obstante, Macri ya por el poco tiempo que lleva tiene una cantidad de leyes ya vetadas. Haciendo un resumen, me parece de que sinceramente le ha llegado a Macri el mensaje de la oposición. El mensaje fue claro. Creemos de que no hay otra solución para achicar el gasto público, pero tampoco estamos dispuestos a soportar cualquier cambio que el Ejecutivo presente. Esto le va a llevar a Macri a un replanteamiento de toda su posición con respecto a las medidas a tomar y a la respuesta que pueda haber en el Senado de apoyo hacia lo que él decida. Tenemos que ser conscientes no solamente en la crítica al gobierno nacional, sino también, para no ser injustos, recordar que esta situación con respecto a las tarifas tiene exclusivamente que ver con el gobierno que se fue, que las fue dejando achatadas en una política de dejar los bienes que recibíamos como que eran casi gratuitos, como en el caso de la electricidad y el gas, para que la gente se sintiera más contenta, pero que algún día, si no hubiera habido cambio de gobierno, también hubiera sido necesario hacer algo, o si no, seguir imprimiendo billetes argentinos, pesos, y seguir solventando esta diferencia. Eso por un lado.
Por otro lado, el gobierno nacional, que nos tiene que dar una muestra de que el sacrificio también viene por parte del gobierno, achicando la estructura política que todos conocemos, que ahora no vale la pena empezar a detallar, pero decir asesores, cantidad de asesores por diputados, cantidad de asesores por cada subsecretaría y secretaría que se forma. Es necesario compactar todo ese sistema de gobierno en espacios más chicos, con menos gente y que nos den mejores resultados. Pero por otro lado, como les decía recién, también lo encuentra el gobierno en un contexto internacional que no es para nada favorable. El aumento del dólar en el mundo no nos ha afectado solamente a nosotros. Nosotros tuvimos una devaluación en este mes pasado de un 20%. Brasil la tuvo en un 16%, México en un 18%. Todos los países sudamericanos y fundamentalmente aquellos que somos más débiles y que dependemos del crédito externo, lo hemos sufrido porque las tasas se han ido muy altas y eso nos juega en forma desfavorable en dos sentidos. Uno, que los intereses que tenemos que pagar son cada vez más altos. Y en otro, que los dólares que entraban a nuestro país como inversión financiera, que no es la que necesitamos, la que más necesitamos es que vengan a hacer fábricas o algo que produzca, pero las inversiones financieras que habían venido se van retirando porque el país se vuelve más inseguro y Estados Unidos, que aumentó sus tasas, se vuelve más seguro. Entonces, para ser claro, lo que se venía haciendo era insustentable. O sea, algún día esto tenía que llegar. Al gobierno actual le llega en el peor momento a nivel internacional. Como si esto fuera poco, una noticia que seguramente la veremos la semana próxima. Ayer termina de ser destituido el presidente de España, Rajoy, por un presidente nuevo, Sánchez, que es socialista, y Rajoy con Macri tenían muy buena llegada. Argentina con España siempre tuvimos muy buena llegada, pero ahora va a ser un gobierno socialista, quizás no nos beneficie tanto. Todo esto hace de que el presidente Macri tenga que replantear muchas de sus áreas. Esperemos que lo haga porque está todo muy lindo, los eslogans son bárbaros, los globitos amarillos, la felicidad, lo tenemos que lograr, pero hay muchos globos que poco a poco se han ido desinflando y que necesitamos que tengan un nuevo empujón. Vamos a un corte publicitario y tocamos el segundo tema de esta tarde. Barato puede haber costado una vida. Si no hay quien compre, no hay quien robe. Denuncias Comisaría Sexta, Ciudad y Frontera. Teléfonos 03564 42 50 67 1560 65 85. Programa Municipal de Seguridad Ciudadana. Municipalidad de Frontera. Victoria Civalero. Intendenta. Honorable Consejo Municipal. Vivimos juntos, trabajemos juntos. Oscar Martínez, presidente. En una semana tomada por la política, la nueva ley sobre trasplantes de órganos casi pasa desapercibida. Bueno, ustedes veían las imágenes de esta hermosa criatura, una nena Justina. Justamente la ley fue presentada con su nombre, Ley Justina, aunque después sea reemplazada por un número de ley, lógicamente. Justina falleció, desgraciadamente, a los 12 años de edad en noviembre del año pasado. Fue alguien que, a quienes seguimos las informaciones, nos llenó de pena
porque tenía unas ganas de vivir, no solamente atacando su problema, sino preocupándose por toda la gente que estaba esperando un trasplante. Y así ella lo hacía ver. Justina necesitaba un trasplante de corazón y no le llegó a tiempo. Por eso, lógicamente, falleció. A raíz de eso, se volvieron a movilizar muchas entidades, ONG, que proponían el cambio de la ley vigente hasta hoy sobre trasplante de órganos. En la ley, como ustedes sabrán, establece de que si uno quiere ser donante, lo tiene que comunicar en su documento, en el momento que va a sacar el documento, o cuando se hace algún trámite y uno quiere cambiar su posición, dice, bueno, yo quiero ser donante. En caso de que me pase algo, pongo a disposición mis órganos que sean útiles para hacer trasplantes. La nueva ley, este tipo de ley, era bastante compleja, había muchos mitos alrededor de esto, de que iba a llevar a de que se vendieran órganos, porque se desconfiaba de que al encontrarse con una persona fallecida con un documento que autorizaba el trasplante, se hiciera cualquier cosa con esos órganos. Bueno, lógicamente son todas cosas que, como son relativamente nuevas, a pesar de que ya van muchos años de los trasplantes, nos llevaban más a desconfiar que a confiar en el sistema. El INCUCAI es un ente muy serio, con mucha responsabilidad, se maneja con un orden que le corresponde a cada uno de acuerdo a la receptividad que tiene de algún donante, si está en primer orden, en segundo orden o en tercer orden, para poder recibirlo. No se saltean esos órdenes, no es que porque, salvo de que no sea compatible, suponte, hay un riñón disponible y yo lo necesito, pero no soy compatible, le va a tocar lógicamente al que está detrás mío en la lista, pero que sí es compatible con ese riñón disponible. Esta ley que se está gestando y que va a salir en la semana próxima con seguridad, establece totalmente opuesto a lo que teníamos ahora. Si uno no quiere ser, y se los dejo bien claro, si uno no quiere ser donante, tienes que especificarlo, al revés de lo que era antes. Antes, si queríamos ser donante, decíamos sí, quiero ser donante. Ahora va a haber que decir no, no quiero ser donante en caso que uno esté en desacuerdo. Si uno fallece en un accidente o en lo que fuese, que hay la posibilidad de que alguno de los órganos puedan ser utilizados, reutilizados en una ablación, automáticamente se va a hacer. Los médicos están autorizados para hacerla. ¿Por qué? Porque esa persona no dijo de que no quería ser donante. O sea, que todas aquellas personas que en el momento de fallecer automáticamente pasan a ser donantes si lo quieren o no lo quieren. ¿Por qué? Porque al no especificarlo ya están diciendo de que sí, que están dispuestos a hacerlo. Esto nos lleva a una situación mucho más sencilla, mucho menos traumática, sobre todo con la familia. Cuando desgraciadamente en nuestra ciudad hemos tenido muchísimos casos de chicos, fundamentalmente de chicos, con accidentes motociclistas y que quedaban en ese estado vegetativo, se lo considera muerto, se lo considera fallecido cuando ya no hay actividad cerebral. Entonces es el momento justamente que se le comunica a los familiares más directos de si está dispuesto a hacer la donación de órganos o no. Momento terrible, el momento en que ninguno de nosotros estamos capacitados sentimentalmente, aunque mucha gente lo ha hecho y en buena hora que lo hayan hecho, pero nos toman en un momento en el que no estamos como para decidir semejante responsabilidad. Acaba de fallecer un familiar directo, un hijo, un sobrino. Tomar la decisión de la donación de órganos en ese momento en que nos lo comunican
es durísimo. Entonces, ¿qué se producía? Lo vamos a ver, no hay tiempo, no hay, son horas en los que se puede hacer y después ya no se puede hacer más. Entonces, esta ley nos va a llevar hacia una resolución mucho más rápida, más sencilla y que no va a influir la decisión de los familiares sobre el fin de los órganos de esa persona. Con lo cual, le va a quitar la responsabilidad a aquellos que la tenían que tomar en su momento, por cuestiones religiosas, por cuestiones de sentimientos, de decir estaré haciendo bien. No es fácil en un momento tan dramático que nos pongamos a pensar de que hay, y escuchen bien esta cifra, 8.000 personas que están esperando un trasplante de distintos tipos de órganos. Pero en este momento en el país hay 8.000 personas esperando trasplantes. Y lógicamente, desgraciadamente, hay mucha gente que podría haber sido donante y como no lo especificó, no se puede hacer la oblación. Entonces, el que está esperando un hígado, un riñón, un corazón o lo que sea, no puede recibirlo porque el fallecido no era donante y los familiares ante esa situación prefieren, muchas veces lo han hecho, y como dije anteriormente, felizmente, de optar por sí, por donarlos, porque eran conscientes, porque en algún momento se les explicó, a pesar de que en el momento que se lo comunican, lógicamente que los médicos están preparados para explicarlo, para que la gente sepa de que tomando esa decisión puede salvar otras vidas o mejorar otras vidas. Justina no tuvo la oportunidad. Falleció muy chiquita, llena de esperanzas, de vida, que nos conmovieron a todos, pero recordemos que detrás de ella, una chica encantadora, que muchas veces también influye eso, el hecho de ver una niña tan bonita, con sus hermanitos alrededor, nos conmueven más, pero porque los otros son invisibles. Los 8.000 que están esperando no son invisibles, lamentablemente, por más de que haya publicidades del INCUCAI que nos sugieren la donación de órganos, son 8.000 personas que no las tenemos en cuenta, por lo menos nosotros, lógicamente, aquellas familias que están con la necesidad de recibir un trasplante de alguien de su entorno, ni hablemos de aquel que el trasplante es directo para él. Lógicamente que esa gente sí lo ve esto a diario y lo vive a diario, pero la mayoría que felizmente no fuimos tocados por pasar por una situación tan dramática, no es así, y esta ley va a favorecer para que se cumpla de otra manera la necesidad que hay de donación de órganos. Argentina tiene un porcentaje dentro de lo que es Sudamérica, un porcentaje bastante respetable de donación, pero no lo que se necesitaría. La cantidad de donantes que se necesitan es mucho más alta de lo que realmente se ofrece para poder suplantar los órganos de estas personas que lo están esperando. Entonces, esta ley está en marcha, es muy probable que la semana que viene ya salga y que se ponga lo más rápido posible en uso para que nos evite situaciones dolorosas que son comprensibles y que son lógicas, pero que no tienen que pasar por la decisión de un familiar directo en un momento tan dramático. Así que les quería explicar todo esto por el origen de la ley, por las necesidades que tenemos de que esto se cumpla y de que seamos conscientes de que la necesidad de donar órganos tiene un efecto que lo están esperando más de 8.000 personas en nuestro país. Bueno, con esto, a pesar de que es una noticia, digamos, triste, pero a su vez esperanzadora en el hecho de lo que puede llegar a pasar posteriormente, de que se salven muchas vidas a raíz
de algo triste, pero que vayamos por el buen camino de la solidaridad que se necesita en casos como este. Les agradezco su atención. Ustedes pueden ver al pie de su pantalla de que si quieren volver a ver este programa lo pueden ver en YouTube en el momento que lo quieran. Se sube todos los días sábados, de ahí en más ustedes los pueden volver a ver. Les agradezco su atención y nos encontraremos el viernes próximo nuevamente en Noticias de la Semana vistas desde San Francisco. Muchas gracias.